persona. How complicated it was to put the roster for this series? It's, many fans are like disappointed about some names that they are not coming here. Yeah. Yes, just the timing of it was a little bit difficult in that we have a couple of minor injuries, with Anthony Rizzo and DJ LeMahieu that were scheduled that they're going to be close to ready by opening day, but are still kind of nursing those things. Alex Verdugo was really excited and was coming up to a couple days ago. His girlfriend is pregnant though, and their child's due in a few weeks, and she actually had to go into the hospital as birth's getting closer. So he just felt like, I know he's upset he couldn't be here because he was really looking forward to this, but felt like he needed to be there in case the baby comes at any point. So as far as everyone else, we got 4 guys that will likely be in our opening day lineup. We also have games back at home. We're playing the New York Mets in our final home spring game. So we got to kind of split it up a little bit and be representative. Juan Soto was initially going to come, but being his first 6 weeks with the team and obviously a humongous year for him, I think he just wanted to make sure he was dialed in and ready to go for opening day, and just having the facilities where he needs to work on the things that he needs to work out to be ready for opening day. But we're excited with the group we brought. It's the Yankee pinstripes are going to be here, and hopefully we can help spread this great game even and make it a little bit bigger even here in Mexico. You're making it very hard for me, buddy. I got most of it. Bueno, sí, definitivamente es un poco difícil acomodar el roster del equipo, especialmente en este tiempo en el que nos encontramos. Estamos en el punto donde estamos concluyendo los entrenamientos de primavera. No solamente estamos jugando estos juegos aquí en México, pero también estamos jugando en casa. Entonces, sí, logísticamente un poco difícil poder acomodar dos rosters del equipo, entendiendo que hay muchos muchachos que también están compitiendo todavía por hacer el equipo. Entonces, uno trata de organizarlo de la mejor manera posible. Tenemos varios jugadores que lamentablemente se han tenido lesión, como DJ LeMahieu, como Anthony Rizzo, que están emocionados con venir, pero al surgir esas lesiones tenemos que tomar el tiempo y darle el mantenimiento y la atención requerida. Aparte de eso, Verdugo, una persona que sí, uno de nuestros jugadores que quería venir, que estaba muy emocionado de venir. Su novia está esperando un bebé y lamentablemente tuvieron que ir al hospital en los últimos días, ya que se acerca el nacimiento del bebé. Entonces ya un tema un poco familiar ahí que con todo dolor no pudo hacer el viaje. Uno de los otros jugadores que también quería venir era Soto. Estaba muy emocionado de venir con el equipo, de venir con los Yankees aquí, regresar aquí a México. Pero a la misma vez es su primer entrenamiento de primavera con nosotros. Y entendiendo eso, entendiendo que todavía está aclimatizando a la organización y que quería quedarse atrás y asegurarse de que cuando arranquemos la temporada esté en la mejor posición posible. Entonces por eso también no pudo venir. Aún así, tenemos varios jugadores aquí que son estelares. Tenemos jugadores que son parte del line-up principal de los Yankees de Nueva York. Y estamos muy contentos de tenerlo aquí hoy con nosotros y, como le había mencionado, de tener la oportunidad de darle un buen show a los fanáticos. Sí, repita la pregunta. Entiendo.
So out of the players that we have here from AAA, which of those players have a better shot at making this team, or maybe that we should pay close attention to? Yeah. So we have about 4 guys that will likely be in our opening day lineup, as well as a number of relief pitchers. Jonathan Weisiga, Victor Gonzalez, who I'm sure many of you are familiar with, will be on our team. And then we still have actually a few guys that are in competition for not only the opening day roster, but another 6 or 8 that you could definitely see over at different points during the season. So we're still making final roster decisions. Even as we're here and part of the team's back in Tampa, we've got some difficult decisions still to make before opening day. Yeah, como había mencionado, tenemos varios jugadores que van a ser, que son parte fundamental, primordial del line-up del equipo. Algunos de esos jugadores como Jonathan Loaiziga, Víctor González, quien ustedes conocen muy bien. Y sí, tenemos varios otros jugadores que están todavía compitiendo por poder hacer el equipo. Vienen decisiones difíciles para nosotros que tenemos que tomar, entendiendo que todos esos muchachos han tenido han hecho un gran trabajo con nosotros. Entonces todavía no puedo decirte los números específicos, ya que tenemos que tener esas reuniones para ya tomar una decisión final. Who took the decision for the vote, and how many innings pitching in that series? In this here? So the starting pitchers, how the decision came about for Tully and Santana, and how many pitches they have. Yeah, so Tully is, a lot of it has to do with the timing, right? Starting pitchers are on that every 5th or 6th day. Tanner Tully, who's been in the big leagues with a number of teams, has big league time, is a starting pitcher, will be a starting pitcher with us in AAA. He's pretty built up, and this is his day. So a lot of like Sunday and Monday, as they've been building up, it's kind of their day to pitch. So Tanner Tully will be capable of giving us, up to 4 or 5 innings. He's pretty built up, and then depending on what we do tomorrow with Dennis Santana or perhaps Cerna even, Dennis Santana is probably a 1+ or 2 inning pitcher with Cerna fully built up to give us upwards of 70, 80 pitches. Sí, bueno, para que tú entiendas un poco, los abridores necesitan un calendario de trabajo muy específico. Entonces, la razón por qué Tully abre el juego de hoy es porque hoy es el día que le toca lanzar. Los abridores lanzan cada 5 o 6 días, dependiendo cómo vayan los entrenamientos de primavera. Él es un jugador ya con experiencia de grandes ligas. Ha lanzado, es un abridor y ahora mismo se encuentra ya con posibilidad de poder lanzar 4 o 5 innings, dependiendo cómo se desarrolle el juego. Y para mañana entendemos que pueda que sea Denis Santana o Cerna, dependiendo el juego de hoy. Santana puede ir hasta 2 innings y Cerna es un abridor y se encuentra en muy buena posición para lanzar una cantidad de innings que sean que ayuden para llevar el juego. ¿Qué tal, Aaron Moon? Preguntarle, el jueves es el opening day prácticamente para ustedes. ¿Cómo te ha gustado el trabajo del equipo hasta el momento que llevas en Spring Training? ¿O qué te ha parecido el equipo en general de Yankees? So Thursday, opening day coming up, right? So far, what have you liked about the team that you've seen, the camp, everything up until this point, taking into consideration that opening day is around the corner on Thursday? Very focused group.
And across the board, our guys came in ready to go when spring training started, and we feel like we have a lot to prove this year. You know, coming off a season where we didn't make the playoffs, we want to change that, and we expect to be in the playoffs and competing for a championship every day, and that's been the mindset of the players. We'll be missing our ace, Garrett Cole, at least for the first couple months, but the number of people that have stepped up and we feel like have given us good options to fill that void while he's out. I'm excited about those players that have emerged, those pitchers that have emerged, but it's a very focused group and ready to go compete for a championship starting Thursday. To the right there. One second. He's going to answer. Te puedo decir que tenemos un grupo que tiene la característica de tener un enfoque tremendo, un enfoque increíble. Creo que entendiendo que el año pasado no fue la campaña que queríamos, que no logramos nuestra meta que queríamos, creo que eso permitió que muchos de los jugadores de nosotros llegaran al campamento con ese deseo y ese nivel de enfoque para poder volver a los playoffs y cumplir nuestra meta de ganar un campeonato. Lamentablemente este año vamos a empezar con nuestro as, Garrett Cole. Lamentablemente tiene una lesión, pero a la misma vez los otros muchachos que han dado el paso hacia adelante para cubrir ese vacío han demostrado una capacidad para enfocarse y ir allá y hacer su trabajo. Entonces, los lanzadores que tenemos en plano, que vemos que tienen esa oportunidad de ayudarnos, están haciendo tremendo trabajo y la verdad que lo veo como un grupo con mucho enfoque y mucho talento. Okay. Right here, Mario Castro, Multimedia. Welcome to Mexico. I want to ask you about how did you prepare this game in Mexico City, because we know the altitude is high here in Mexico City, inclusive the food, the weather, and I want to ask you about the environment in the stadium. Thank you. Yeah, our guys are definitely feeling the altitude, especially the coaches. Walking up the stairs, that takes some getting used to. I heard the volcanoes, there's some, so that's probably adding to a little bit of that. We tried to prepare as best we can. You know, we've got oxygen, they've done a great job preparing the food here and providing us with everything we need to hopefully deal with it the best we can. Most of our guys are in really good shape, so they're young and can handle it. But I know it'll be a little bit different and a little bit of a challenge for everyone. Sí, definitivamente la altura es algo que impacta el día a día, especialmente a nosotros los coaches, que somos un poco mayores. A la misma vez tenemos un grupo de atletas que están en muy buena forma y como había mencionado, la atención que nos han dado ha sido excelente. Incluso nos tienen hasta oxígeno si necesitamos. Pero sí, la comida ha sido muy buena, el trato ha sido excelente y claro, se siente un poco la diferencia. Entiendo que hay algún volcán que está activo y tal vez eso también ha impactado un poco cuando uno respira. Pero creo que sobre todo lo hemos llevado muy bien. Yeah. Hi, Ada Alavalle from Albat. I would like to ask you about Spencer Jones. His name, the Aaron Judge 2.0. How has he embraced this nickname, and what kind of adjustment has he have to do in minors to look for his debut on MLB? So, si tú me puedes responder, ¿cuál es el nickname de Spencer? Aaron Judge 2.0. Yeah, I got it. Yeah. Yeah. So Spencer Jones is
a huge prospect with us. Is off to a great start in his minor league career. I believe he's slated to go to Double-A this year to start. Amazing tools. Really, maybe the fastest guy in all the organization. He's a terrific center fielder. Amazing power. It's just now about gaining that experience and being able to climb the levels and be able to make the adjustments to the pitching that he's going to have to face. But he is truly a person with an enormous ceiling and a really focused, great kid that has a very bright future. Sí, Spencer Jones es uno de nuestros prospectos que tenemos en nuestra organización, un muchacho con muchísimo talento. Este año tenemos planeado para que empiece con nuestro equipo de AA. Es uno de los jugadores que creo que es uno de los más rápidos en la organización. Es un center field con muchas cualidades, con poder, y creo que ahora lo que hace falta es que obtenga esa experiencia de juego, de que vea ya un poco más de esa experiencia de ese nivel de AA en un futuro, el próximo nivel, y ver cómo él hace los ajustes ya cuando se enfrente a lanzadores con más experiencia, con mejores lanzamientos. Entonces vemos un futuro brillante para él. Estamos muy emocionados de tenerlo, de que sea parte de nuestra organización, entendiendo de que el potencial y como nosotros decimos, el ceiling que puede alcanzar es muy alto. Gracias. Oh. De ahí vengo y claro, teniendo esta experiencia de venir aquí, viendo la atmósfera, la energía, definitivamente veo que pueda que haya una oportunidad de algún día en el futuro jugar aquí. Jose, welcome to Mexico. And how special is for you playing here in Mexico City, de lo que acabas de hablar? It's very exciting. I was going to quote the great Selena Quintanilla and say I'm muy excited. I mean, this is an awesome thing. I think hopefully at some point, I know MLB wants to expand, maybe thinking about Mexico City. It's a beautiful city with beautiful people. And I think the culture and the passion for baseball is going to be rich. I think people would love it. And I think I'm just very excited for tonight. I think it's going to be very exciting. Sí, definitivamente una gran oportunidad, entendiendo la idea que tiene la liga, de la MLB, de expandir en un futuro y que tal vez piensen en esta ciudad, ¿por qué no? Sería, creo que, excepcional de que eso pasara. Creo que sería una gran oportunidad mezclar la cultura, el ambiente, sería excepcional. Y claro, yo más que emocionado de ser parte de esto y estar aquí hoy. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a México. Sobre el juego del día de hoy, frente a ustedes tendrán unos Diablos Rojos que también tienen poco tiempo para arrancar el calendario de la liga, pero que es un equipo que va a competirles esta tarde. Yeah, and talking a little bit about today's game, you're going to be facing the Diablos. There's a little time to get ready for the regular season, and they're getting ready too. But what do you foresee right on this game, and what do you anticipate? I think it's hard to anticipate things in baseball. It's hard to put projections in baseball, but I think you're going to see a good baseball game tonight. Sí,
Definitivamente es difícil, tú sabes, anticipar lo que puede pasar en el deporte del béisbol, pero estoy seguro de que vamos a ver un buen juego hoy, un juego emocionante. Hola, buenas tardes. Rodrigo Ornelas de Home Run Azteca, Azteca Deportes. Quisiera conocer si este partido ayuda más a la motivación llegando a la temporada o en lo deportivo, la motivación o lo deportivo. Y le traje una máscara para ver si la puede usar y la puede tal vez ocupar en home run. Thank you. Gracias. So the question has to do with, understanding that this game, it's at the end of camp. Does it help you? Does it motivate you to get ready and go into the regular season and start, with the good pace, or does it help you build up your baseball experience overall? Yeah, no, I think it's definitely going to help. When you go to opening day and you have a lot of people and you have the anthems and you have the fireworks and the jets flying over, you get pregame jitters and all that. But I feel like being here right now, this feels like opening day. This feels like an all-star game. The people, the amount of people on the field, the energy in the building, and you could just tell people are excited for this. So I think it's definitely going to help. Sí, definitivamente va a ayudar. Cuando uno habla de este tipo de evento, uno siente la energía, la fanaticada. Entonces, ya terminando lo que sería el campamento de nosotros de Spring Training y llegando a la temporada regular, esto se siente como un día de apertura, se siente como un juego de estrella. Se siente que es un evento de esa misma magnitud. Entonces, esa experiencia te pone en un buen momento para nosotros así poder arrancar la temporada regular. Hi, Ada Lavalle from Alban. How are you? Welcome. Jose, do you have like a personal goal for this series in Mexico, like connecting with your roots? And for the season, what would you like to do, and how would you like to be remembered this season and in Mexico? I think obviously at the end of the season, I want to be holding up a trophy, a World Series trophy with the New York Yankees. But what I want to get out of this series is show that, I have the passion for baseball just like the passion the fans do here. And I'm very excited. I'm very excited for this series, and like I said earlier, hard to protect baseball. Just go out there every day and take it day by day. Bueno, sí, la meta primordial es ganar la Serie Mundial, tener la oportunidad de levantar ese trofeo al final de la temporada. Y lo que me pregunta acerca de esta serie, creo que mi meta es demostrar el cariño y el amor que tengo por este juego, por este deporte, de que entiendan que lo juego con mucha pasión, entendiendo que es un deporte difícil de predecir y que muchas cosas pasan de diferentes maneras, pero sí de poder demostrar que juego este juego con mucha pasión y de lo emocionado que estoy por estar aquí. Hola, por este lado. ¿Cómo se mira el nivel competitivo de la Liga Mexicana desde las grandes ligas? Y algunos equipos han hecho inversión importante para traer grandes perfiles. ¿Eso se puede igualar a títulos? If you're to compare, the quality of baseball of the Mexican League here compared to MLB, what would you say it's your opinion regarding that? And then second part of the question is a lot of teams have invested a lot of time and resources into coming here, and playing these games, and hopefully with the opportunity to be more than that in the future. Mm-hmm. I think there's a lot of good players in this league that had an opportunity in MLB, and obviously they don't have one anymore, and they come over here, and it's great baseball. It's great baseball, just following. And I think that, to follow up on your second question, people, the resources, and I think when teams do come over here from the MLB, and I think the fans are amazing, I think the fans are great, and just showing the passion, because that goes to the players.
the players are the ones that are going to be like, hey, this was an awesome experience. And so far, it's been amazing. I can't wait for the game tonight. Sí, sí, hablando del nivel competitivo, ¿verdad? De la Liga Mexicana, te puedo decir que tienen muy buenos jugadores incluso con experiencia de Grandes Ligas, de algún momento u otro que han tenido la oportunidad de ser parte de Grandes Ligas. Entonces el nivel de juego es bueno, es muy bueno, hay muy buenos jugadores y creo que definitivamente es un béisbol competitivo. Y acerca de la segunda parte de la pregunta que me haces, creo que es muy importante de que esos eventos se hagan, de que puedan venir y ser parte de la experiencia de lo que es venir y jugar béisbol aquí, porque al final del día, cuando los jugadores se lleven la experiencia de lo que es venir aquí, de ver la energía de los fanáticos, de ver el cariño de las personas, va a motivar a que en un futuro sigan pasando más eventos como estos y tal vez mejores en un futuro. José, buenas tardes. A mí me gustaría saber si tienes familiares en México que te estén acompañando en este viaje y también cómo ha sido tu conexión ahora con más peloteros mexicanos dentro de los Yankees. Está Víctor González, está González, el jardinero. Hay cerca de 7 peloteros mexicanos en el roster. El propio Luis Serna que decían que mañana podría pichar. Yeah, I wanted to ask you, did you get an opportunity to bring some family members with you on this trip? Who's here with you? And second part of the question, now that you have more Mexican players on the roster, about 7 for this trip, how have you connected with those guys? Mm-hmm. Yeah, my uncle, my aunt are actually here. I was just checking on them. My uncle does some work in Mexico and also in Texas, so he's here. He said, he's raved about the city. He's like, man, this is the best city you can come to. This is the best stadium. He's like, it's going to be a great series. And also just talking with Victor, how important it is for him to pitch. I don't know if it's going to be tonight or tomorrow, but how important it is for him to pitch in front of his family. And then a few other guys, kind of running down the history of the teams that they've played with. And also they just keep talking about how passionate the fans are here, and you can see it. Sí, tengo familia que van a estar aquí, tengo tíos, tías que van a estar presentes. Mi tío me habló muchísimo acerca de esta ciudad, de la experiencia, de lo que podría ser, de lo que de la calidad de ambiente que iba a encontrar en la ciudad, del tipo de estadio que me iba a tomar. Entendía que en su opinión era la mejor ciudad que podía visitar de México y el mejor estadio que podía visitar aquí en México. Entonces, definitivamente muy emocionado con eso y me habló mucho del ambiente que iba a ver aquí. Por parte la segunda parte de tu pregunta acerca de los otros jugadores mexicanos, he hablado mucho con Víctor González. Hablamos acerca de lo tan importante que va a ser poder lanzar aquí frente a su familia por primera vez, lo emotivo que va a ser. No sé si lanza hoy o lanzará mañana, pero entiendo que va a ser algo muy, muy emotivo. Y sí, y con los otros jugadores he tenido la oportunidad de hablar con ellos, compartir con ellos. Hay muchos de ellos que vienen de otra organización, entonces hemos podido compartir ideas y experiencias. Hola, Ricardo Sánchez del Diario de Nueva York. José, 2 years ago you rejected to play to Mexico national team in the last year Baseball World Classic because of you were trying to get a spot in the Yankees roster. I would like to know if in the future would you like to play for the Mexican national team, particularly in another World Classic? I would love the opportunity. If it presents itself again, I would love to. I
I was trying to, you know, be on the team. We had some new guys to the staff, trying to get to know them. But if the opportunity presents itself, for sure, I'm definitely in. I would be honored. Sí, sí, definitivamente me encantaría tener esa oportunidad. Fuera un honor para mí. Como mencionas, la última vez no pude participar porque estaba tratando de establecerme con la organización de los Yankees, estaba tratando de ajustarme a un grupo nuevo de lanzadores que teníamos en el momento. Pero como vuelvo y te digo, si la oportunidad de presentarse otra vez, absolutamente me encantaría y sería un honor. ¿Qué tal, José? Welcome to your country. Mario Castro from Multimedios. How was your reaction when you found out you would play in Mexico City, and what you were doing, and how do you gave this news to your family? Yeah, I was super excited. They had asked me, Omar Minaya had asked me, he's like, hey, would you want to go to Mexico City? I was like, no doubt. I was like, I would love to experience that. I ended up telling my family, and then I obviously told my uncle, who he made the trip. So we're all very excited. I'm excited to be here, excited for this game tonight. Sí, cuando Omar Minaya me habló acerca de la probabilidad de que había de venir aquí y jugar estos dos juegos, en ese momento inmediatamente le dije que sí, que me encantaría ser parte de eso, de formar parte de ese equipo que viajaría aquí. Y cuando lo comenté con mi familia se emocionó muchísimo. O sea, había mencionado a mi tío que está aquí y él me mencionó lo emocionante que sería. Entonces, un sí bien rápido. Sí. ¿De alguna manera han platicado con los managers, los coaches, acerca de cómo trabajar con los pitchers en el estadio? Debido a la altura de la Ciudad de México, es mucho más alto que jugar en Colorado. ¿Han platicado acerca de la estrategia de cómo trabajar el picheo aquí frente a los Diablos? Understanding, the condition here at the stadium, that it's somewhat similar to what you might see in Colorado. Is there a time where you have to sit down and go and talk with your coaches and pitchers to go over strategy, and how to face this game, understanding the altitude? Yeah, I think guys kind of know already coming into here. They know that the ball's going to carry a little bit more than usual, but yeah, I think you teeter with the game plan a little bit, but you don't want to veer off of what guys do well. And we have a lot of guys on our roster that throw the ball very well, and we don't want to teeter away from their strengths. Bueno, muchos de nuestros muchachos ya tienen una buena idea de lo que es lanzar a este nivel de altura. Como mencionas, bien parecido a lo que es en Colorado. Entonces ellos tienen una idea de cómo prepararse para este juego. A la misma vez, cuando tú tienes un grupo de jugadores que tienen ciertas cualidades, ciertas capacidades a la manera, cuando suben a lanzar, tú no quieres cambiar mucho las cosas que hacen y lo que hacen bien. Entonces, sí, hay que hacer ciertos pequeños ajustes, pero a la misma vez tenemos que hacer lo que ellos lo que han podido hacer bien y no cambiar mucho el plan. Ada Lavalle from Albat again. I'm going to ask you, do you have some craving to eat something, or do you have like food restrictions and you can eat something, I don't know, tacos maybe, some nachos? What would you like to eat here? I don't know. I think my uncle's gonna take me somewhere either after the game tonight or tomorrow morning. So we'll see what we get into. Excellent. Yeah. Bueno, se lo voy a dejar a mi tío. Mi tío creo que me prometió sacarme hoy, después del juego de hoy o mañana en la mañana. Y se lo voy a dejar a él, que él me lleve a algunos lugares. Buenos. Enjoy. Treviño, béisbol con todo Venezuela. Queríamos preguntarte la impresión que tú has tenido sobre los novatos venezolanos, sobre todo uno que se llama Everson Pereira, que es el tercer mejor novato que tiene Yankees de Nueva York, según el contexto que tienen ustedes, y si has tenido contactos pues, con
con peloteros pues, venezolanos en Yankees. So wanted to ask you a little bit about Everson Pereira, you know, in your interaction with him, what you've seen. He's highly ranked in the organization as a prospect. So if you can talk to us a little bit about what you've seen from him, his talent, and you know what kind of interactions have you had with all the fellow Venezuelan players on the team? Yeah, I enjoy all the Venezuelan players on our team. They got it's in their blood. Baseball's in their blood, and they have a big passion for it. And talking to Everson when he came up, just as a young kid, trying to tell him like, hey, just stick with what you did. You know, you're a great ball player, and I believe he's a great ball player. He's going to do a lot of great things in this game. He tenido la oportunidad de compartir con Everson Pereira, un jugador joven con mucho talento, con muchas cualidades. Una de las cosas que siempre le he mencionado es de que siga haciendo las cosas de la manera que la ha hecho, que siga disfrutando el juego de la manera que él disfruta el juego, de que no trate de cambiar mucho su estilo de juego, ya que lo ha llevado donde está hoy en día. Pero definitivamente un jugador con mucho talento y con un futuro muy brillante. Hola José, ¿qué tal? Alejandra González del Fildeo. Quería preguntarte, el abridor del juego de hoy es Trevor Bauer. Quería saber si esperaban enfrentarse a un Cy Young en la Ciudad de México y cómo tomó el equipo esta noticia. Yeah, and as you know, you're today for this game, you're facing Trevor Bauer. You know, were you expecting that to be the case, to face, you know, a pitcher of his caliber, you know, for former Cy Young winner? And once you heard the news, you know, how you think the team took it? Yeah, I think when the news broke, everybody was just like, okay, we're gonna face Trevor Bauer. I mean, he's coming over here for a reason. You know, he wants to pitch in front of the Yankees. He wants to come out here and do his job. You know, so you know, we'll see what happens. I haven't faced him. I faced him a long time ago in spring training, but I haven't faced him since then. But so we'll see. Gracias. Sí, cuando llega ya la noticia y es oficial de que nos vamos a enfrentar a él, o sea, uno entiende, ok, no toca enfrentarnos a él, tenemos que prepararnos para enfrentarnos. Sí he tenido he enfrentado a él en varias ocasiones en entrenamiento de primavera, pero entiendo que él quiere tomar esta oportunidad de enfrentarse contra nosotros, de venir aquí listo para competir contra nosotros, y creo que será un buen juego. Gracias. Thank you. Thank you. And how important was it for you guys to come down here to play against the Diablos in Mexico City? How important was your role during the negotiations between the Diablos and the Yankees? Thank you. I mean, I was all for it. I wouldn't say I was in the negotiations and all that for it, but you know, Omar and the guys asked for my opinion, and I said I'd be all in, and I think it's important for Mexico City. I think it's fun for baseball. I think it's great meshing the two leagues together and countries, and I think it's going to be a fun time. Bueno, no fui parte de la negociación, pero sí me preguntaron qué yo creía acerca de venir aquí y jugar estos juegos.
y dije que sí, que serían, creo que serían un tremendo evento. Creo que sería súper importante para la liga, para el béisbol, tener la oportunidad de venir aquí y ser parte de esto. Creo que es algo totalmente positivo para todas las personas que han tenido que ver con este evento. Yeah. Hi, Giancarlo, here. Ada Lavalle from Albert here. Yeah, you had a 3 home run night last week, and you said it's a spring training. But here, have you think about having 3 home runs in a row? It would be historic for you and for the team. Yeah, I mean, that's always the goal. We work towards that, but, you know, it's a hard game as well. So whatever I can do. BP was fun. It's a cool backdrop, great stadium. Yeah, we'll see if we can hit some homers. Do you have like a personal goal for the season? Sorry, say it. A personal goal for the season? Help us win a championship. Thank you. Sí, o sea, parte de la preparación, ¿verdad? Al final del día, hacer lo mejor que uno puede y conectar ciertos batazos, ¿verdad? En cualquier momento. Tuve la oportunidad de tomar práctica de bateo y fue genial. Se sintió muy bien el poder estar allá afuera y poder practicar, sentir como, la atmósfera del estadio. Y la segunda parte de tu pregunta, la meta sería ganar la Serie Mundial, un campeonato. Hi, Giancarlo. Christian Camp from Fox Deportes. Giancarlo, did you know about the old Yankee mania here in Mexico? I mean, all the support, all the fans. I mean, they came here, you know, many hours before the game, and all the support, all the cheering. Did you know about the support, the Mexican people here for your organization? I was here 2 off seasons ago and saw a lot of Yankee hats, you know. So I had an idea that we had a fan base down here, but seeing them out there is pretty crazy and pretty awesome. That we have that support here, and you know, the love is mutual. Bueno, estuve aquí alrededor de hace más o menos 2 años y vi muchas gorras de los Yankees aquí. Vi muchos fanáticos de los Yankees aquí, que fue increíble en el momento, tú sabes. Entonces, entender ese apoyo y esa gran fanaticada que hay aquí en este país, se siente bien y definitivamente el sentimiento es mutuo. Hey, Giancarlo, Jorge Rivera from ESPN. You've raked in Colorado, 2.84 batting average, 12 home runs, 30 RBIs in just 26 games. The atmosphere here is similar. What do you expect from these 2 games? Are you going to send some balls over the yard? I'd like to expect something similar, you know. That's always what we're working on. But, yeah, it's cool. You can definitely feel it out there. It's interesting it being so warm with the thin air too. So it's a cool adjustment, and yeah, it should be fun to hit. Sí, definitivamente me gustaría. Pues por eso es que uno entrena tanto y trabaja tan duro para poder hacer su trabajo. Y bueno, es muy interesante. Como había mencionado, tuve la práctica de bateo allá afuera, el clima, el calor, mezcla con la altitud y donde estamos, creo que es interesante. Entonces, veremos qué pasa. G, long time no see. How are you? Marlon, te dejo traducirlo en español, está bien. I think you were here 2 years ago, you said. I think it was off season on vacation. What'd you do? What'd you see? And what'd you think? And why'd you come here in the first place? I went to all the pyramids. I went to some great restaurants. Got the Mexican flavor that I love. I grew up in LA, so a huge Mexican impact down there, and I grew to love the food growing up. So just explore the city. I heard great things, and I wanted to experience for myself, and
now ultimately look where I'm playing. Tuve la oportunidad, hace 2 años tuve la oportunidad de venir y visitar, entonces visité la pirámide, fui a unos excepcionales restaurantes, me encontré con el sabor mexicano al que estoy acostumbrado. Como saben, crecí en Los Ángeles, entonces ese sabor tan bueno de la comida lo encontraba en todos lados. Y quería venir, me habían dicho muy buenas cosas de esta ciudad, quería tener la oportunidad de venir, explorarla, conocerla, y así son las cosas. Entonces mira ahora estamos aquí ya listos para jugar todos los juegos. There's more hands than we're going to have time for, so we have a team photo in about 15 minutes. We'll take a few more right here in the front. Buenas tardes, Rodrigo Ornelas de Azteca Deportes, Home Run Azteca. Se habla mucho de que estás en tu mejor condición física o así en mucho tiempo. ¿Es así? Y también es un regalo de la cultura mexicana, es de Blue Demon. No sé si quieras usarla en un home run. Maybe you want to use it in a home run. Awesome, thank you. My head might be too big for this. Let's see. There we go. There you go. So the question is about it's about you find yourself in great shape. You know, you're playing at a really high level. Is that something that you want to keep? The rest of the way. Yeah, I mean that's the idea for the season, and looking forward to these games here and bringing it into the regular season. Esa es la idea es de mantenernos en ese nivel en el que me acabas de mencionar, de terminar fuerte con estos 2 juegos que nos quedan, cerrar nuestro campamento de primavera y así tomar eso y llevarnos hacia la temporada regular. Tal vez, le preguntaré después, más tarde. Sí, se lo yeah. Maybe, tal vez. Hi, Giancarlo, here in the middle. Rodrigo Corona from Agencia F. What is your opinion about the stadium of the Diablos? Do you hear that? Yeah. I think it's awesome. I didn't see photos on the internet. I didn't see anything. I kind of just let me walk out there and experience. But it's really nice. It's really cool. And I'm not sure what I expected, but it's pretty amazing. Creo que es genial, creo que es un estadio excelente. No quería ver fotos, no quería entrar en internet a ver nada. Quería tener la oportunidad de caminar y explorarlo por mí mismo y tomarlo en vivo. Y definitivamente lo que he visto es muy agradable, un estadio bien hecho. Thank you, Marisol. Hello. Some teams in the Mexican League are making an important investment to bring high-profile players. How to make the investment work in terms of titles, championships? Al final, how to make the investment? Work in terms of championships. Mm-hmm. Bringing players here? Mm-hmm. Yeah, so the question is, some Mexican teams are investing in bringing high talent, and how can that transform into winning championships? That's a matter of studying the player mixed with what your team needs to make that next step. So that's good scouting. That's certain players that are available that fit in for your team and city, and that are okay with living in a city they're not accustomed to and not speaking the language. So that all falls into it as well. So I think it's a perfect formula and type of player that you just have to find, and that's why championships are hard. Sí, tiene que ser un trabajo en equipo, tú sabes, poder analizar y ver cuáles jugadores
están disponibles, de qué calibre, ¿verdad? Y hacer buenas investigaciones sobre si el jugador le gustaría jugar en una ciudad que no sea la suya, tal vez en un país donde no hablen el lenguaje, que pueda que sea un poco difícil. Pero creo que sí, o sea, cuando se hace el trabajo en conjunto y puedes colocar todas las piezas, formas ese rompecabezas, entonces terminas con un equipo de campeonato. Y por eso es que a la misma vez es tan difícil poder ganar un campeonato. Giancarlo, welcome to Mexico City. And what adjustments you have to make in this spring training that have good numbers and the expectation, obviously, for the season? Yeah, I had to reevaluate everything from the year, like I do most years, but I think it was a little different. That I had to go in the lab with every aspect of my my craft and revamp where it needed to be and test it out and bring it into the year. So that's what's going on. Bueno, sí, siempre hay que hacer ajustes. Siempre lo hago cada vez que concluye la temporada. Trato de analizar todo, trato de entender qué es lo que tengo que mejorar, trato de identificarlo en una manera en que lo pueda implementar lo más rápido posible. Y ya cuando uno llega a un punto donde uno se siente cómodo y uno está recibiendo los resultados que uno quiere, entonces uno trata de implementar eso ya el resto de la campaña. Giancarlo, thank you. Marlon, appreciate your help. We'll see everyone after the game. All right. Les damos la más cordial bienvenida al estadio Gran Juego Yankees. De acuerdo a las disposiciones de protección civil vigentes, le informamos que en caso de emergencia es importante que siga estas instrucciones para lograr una rápida y eficaz evacuación. Una vez dentro del inmueble, identifique la salida más próxima a su habitación. En caso de emergencia, se informará el estado del sistema de audio. Nuestro personal de le dirá la salida más próxima. Siga sus instrucciones. Mantenga la calma. Comience a salir de inmediato. Utilice la salida de emergencia lo más directa posible. No pierda tiempo buscando objetos personales ni a otras personas. Camine deprisa, pero sin correr ni empujar. Utilice los pasillos indicados por nuestro personal. Una vez que comenzó a caminar hacia la salida, no tiene que regresar. No se detenga en las